Hola amigos y bienvenidos a esta nueva serie de Física desde cero. Aquí tenemos el video número uno en el que pues obviamente toca hablar de qué es la física, ¿verdad? La física, chicos, cuando ustedes abran un libro, como puede ser el, el libro de Resnick, el famosísimo Resnick Halliday Crane, el famosísimo Paul Tippens, también eh, el increíble y fabuloso libro que a mí me encanta, que es el libro de física escrito por el ingeniero Héctor Pérez Montiel, pues más o menos les van a decir la misma idea de que la física es la ciencia que estudia la materia, la energía, el espacio, el tiempo y cómo se relacionan. También me gusta mucho cómo empieza el libro del ingeniero Héctor Pérez Montiel, porque nos habla acerca de las ciencias, los tipos de ciencias que existen y dónde se encuentra la física. Recuerden que existen las ciencias formales, las ciencias factuales, dentro de las cuales está la física, dentro de las factuales, obviamente, ya que las formales son aquellas ciencias que estudian las ideas abstractas, como por ejemplo lo son la lógica y la matemática. Pero la física, chicos, es una ciencia factual. Bueno, y también me gustaría mencionar otro libro que no es necesariamente de física, pero que sí me gusta mucho cómo empieza, que es el libro de química escrito por Raymond Chang. Y me gusta mucho porque en su primer capítulo empieza con el método científico. Bueno, empieza con qué es la química, ¿verdad? Evidentemente. Pero también menciona el método científico y lo describe con todo lujo de detalle, que aunque no es un libro de física, pues sí les recomiendo ampliamente que por lo menos estudien el primer capítulo del libro de Raymond Chang, donde dice que pues la, el método científico, mejor dicho, el método científico, ¿sí? Es un enfoque sistemático para la investigación que tiene unos pasos muy rigurosos, como lo son, y seguramente lo saben muchos de ustedes, la formulación de la hipótesis, el diseño de experimentos, la toma de mediciones, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces ya regresando al concepto de física, y si los físicos me permiten la licencia, pues incluso diría yo que la física es un arte, el arte de conocer la naturaleza y el universo. Y bueno, ahora sí, vamos con el siguiente concepto, que es nada más y nada menos que el de materia. ¿Qué es la materia? Pues fíjense que seguramente lo habrán escuchado muchas veces, porque así lo dicen en muchos libros. Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Incluso así lo encontré en un libro también de química que me gusta muchísimo, que es el de Teresita Flores de Labardini, un libro muy interesante que se llama Guía de Preguntas y Respuestas de Química General. Muy interesante definición, una que, por cierto, se encuentra no solamente en ese libro, sino en muchos más. Y tengo que mencionar también algo muy importante. Alguna vez había leído un libro que tengo aquí de colección del año 1870, en el que empieza precisamente con algunos conceptos importantes como como el de materia. Y él decía, este libro decía que la materia era todo aquello que era capaz de caer bajo el dominio de los sentidos. ¿Por qué no será así? Pregunta para ustedes. ¿Por qué ya no se considera que materia es todo aquello que cae bajo el dominio de los sentidos? Que así la definían por ahí en los años 1870 en los libros de física. Bueno, ahí está, física, materia. ¿Qué nos falta? Pues energía, ¿verdad? ¿Y qué es la energía? Bueno, nuevamente, si recurrimos a lo que se dice en los libros, por ejemplo en Paul Tippens, en Resnick, tal vez digan que energía es la capacidad para desarrollar un trabajo. Pero volvemos a las mismas. Naturalmente que un estudiante lee eso y luego dice, bueno, entonces, ¿pero qué es el trabajo? Y bueno, si son muy cuidadosos con sus libros de física, con sus libros de ciencias,
También más adelante se van a encontrar con la idea del trabajo. ¿Cuándo se desarrolla un trabajo? Bueno, pues recuérdenlo, se dice que se desarrolla un trabajo cuando al aplicar una fuerza sobre un objeto con masa, a este se le produce, o este, mejor dicho, tiene un desplazamiento. Y de ahí una fórmula que vamos a ver, por cierto, más adelante, que es trabajo igual a fuerza por distancia. Puede quedar así, o puede quedar incluso mejor definida, de hecho, como lo vamos a encontrar en el RESNIC, como un área bajo una curva, es decir, que es el resultado de hacer una integral. Pero bueno, vamos a quedarnos con esta idea general de la energía y vamos a pasar a otros conceptos que son más bien técnicos, como el que tenemos aquí, que es la magnitud. Recuérdenlo, la magnitud está completamente conformada o constituida por dos cosas. Primeramente, un número, pero también de una unidad. De manera que aquí encontramos algunos ejemplos como son 7 metros, 2 horas, 3 segundos, etcétera. Y no menos importante, claro, sería el concepto de medir. ¿Qué es medir? Pues simplemente se trata de comparar magnitudes. Porque, ¿qué es lo que hacemos habitualmente cuando medimos nuestra estatura? Valga la redundancia, pues únicamente nos colocamos al lado de, de una vara o de un palo con una cierta escala. Si se dan cuenta, ahí estamos comparando magnitudes precisamente. Ahora bien, vamos a hablar de otros dos tecnicismos importantísimos en la física, que son el escalar y el vector. Recuerden que el escalar está completamente constituido por la magnitud. Por lo tanto, basta con la magnitud para tener el escalar, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, la rapidez, la presión, la potencia, la energía, etcétera, etcétera. Sin embargo, el vector pues no está completamente conformado por una magnitud, sino que requiere de dos cosas, como son la magnitud y la dirección. Por ahí a algunos les habrán enseñado también en sus colegios que el vector tiene magnitud, dirección y sentido. Sin embargo, cuando recurrimos a los libros de física de nivel superior, de nivel universitario, pues normalmente solamente indican estas dos, magnitud y la dirección. Y bien, algunos ejemplos serían la velocidad, la aceleración, la fuerza, el campo eléctrico, etcétera, etcétera. Pero alto ahí. Porque tal vez alguno de ustedes esté diciendo, oye, pero habías dicho que rapidez era escalar y velocidad como que es vector. Bueno, pues es que la rapidez, como dijimos, solamente tiene magnitud. Es decir, si yo únicamente digo 10 kilómetros por hora, ahí termina. No estoy diciendo hacia dónde, ¿verdad? No estoy diciendo hacia dónde me estoy moviendo yo con 10 kilómetros por hora. Sin embargo, cuando yo diga 10 kilómetros por hora exactamente hacia el norte, entonces estaría indicando no solamente una magnitud, sino también una dirección y por lo tanto eso se convertiría en velocidad. Y bien, ahora vamos a hablar de otro tema muy importante que es el de las unidades fundamentales o básicas del Sistema Internacional de Unidades. Se lo pueden encontrar así en diversos libros de física, pueden ponerlo en el glosario como unidades fundamentales o unidades básicas, pero son en realidad la misma cosa. Y aquí encontramos pues el metro abreviado con la letra M, que nos sirve para medir distancias, el kilogramo abreviado con una K minúscula y una G que mide masa, el segundo abreviado con S que mide tiempo, el Kelvin abreviado con una K, no hace falta ponerle la bolita de grados, lo que mide es temperatura, en realidad temperatura absoluta, pero ya veremos eso más a detalle conforme avancemos, el amperio que mide corriente eléctrica, el mol que mide cantidad de sustancia y la candela que mide intensidad luminosa. Y de aquí, bueno, pues cabría mencionar
que cada una de ellas, cada una de estas unidades fundamentales, tiene una definición muy específica, súper específica. Porque antes de la década de 1960, pues muchas veces lo que tenían era pues simplemente una barra, por ejemplo, de platino, o unas pesas, etcétera, etcétera, que tenían ciertas longitudes, ciertas masas y que eran comparadas, es decir, como vimos hace un momento, que eran pues medidas, ¿verdad? Porque estábamos comparando sus magnitudes con otras cosas. Por lo tanto, esos eran los estándares. Sin embargo, al darse cuenta de que estas pesas, ¿verdad?, iban perdiendo masa conforme pasa el tiempo, esto por la erosión, pues decidieron darles una definición diferente a cada una de ellas. De hecho, yo los invito efusivamente a que ustedes investiguen cómo se define cada una de ellas, el metro, el kilogramo, el segundo, el Kelvin, etcétera, de acuerdo con el sistema internacional. Luego tenemos las unidades derivadas, que como su mismo nombre lo sugiere, son aquellas que derivan, ¿verdad?, de las fundamentales, donde encontramos, por ejemplo, metro cuadrado, que sirve para medir área, metro cúbico, que se usa para medir volúmenes, metro por segundo para velocidad o rapidez, metro por segundo cuadrado, aceleración, newton, que es fuerza, no se les voy a olvidar esta definición, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, donde se ve claramente que tenemos una cantidad de masa por una cantidad de aceleración. También tenemos el joule, que es newton por metro, y sirve para medir energía o trabajo. Además de estos también, newton por metro, que lo que mide es torque o par, como lo llaman en diversos libros. El pascal, que es newton sobre metro cuadrado para medir presión. El watt, que es joule dividido entre segundo, y lo cual nos sirve para medir potencia. También tenemos el coulomb, que sirve para medir corriente eléctrica, y el ohm, que sirve para medir resistencia eléctrica, pero no son todos. Hay una lista larguísima que yo pues les recomiendo efusivamente que vayan a sus libros de física a consultarlas. Ahora lo que sigue es estudiar los prefijos del Sistema Internacional de Unidades, que como están ustedes apreciando son los siguientes. Tera, abreviado con T mayúscula, que tiene un valor de 1 por 10 a la 12, lo cual se puede interpretar como un 1 seguido de 12 ceros. También tenemos giga, abreviado con G mayúscula, que es 1 por 10 a la 9. Evidentemente sería un 1 con 9 ceros. Mega, abreviado con la letra mayúscula M, 1 por 10 a la 6, o sea, un 1 seguido de 6 ceros. Estamos hablando del orden de millones. Por ejemplo, si yo hablara de un megasegundo, pues estaría hablando de 1.000.000 de segundos. Si hablara de 0.5 megasegundos, recorran su punto decimal, serían 500.000 segundos, ¿verdad? Aquí viene uno muy famoso que es el de kilo, abreviado con K minúscula, y es 1 por 10 a la 3. Recuérdenlo, si yo digo, por ejemplo, 2 kilogramos, 2 kilogramos, estamos hablando de 2.000 gramos, 2.000 gramos. Si yo digo, por ejemplo, 2.3 kilogramos, estaríamos hablando de 2.300 gramos. Espero que se haya entendido. Ahora vamos con los de este lado, con el centi, que se abrevia con la letra minúscula C. Seguramente lo conocen porque se usa muchísimo. Cuando nosotros hablamos de, digamos, unos 15 centímetros serían 0.15 metros. ¿Por qué? Pues porque aquí, si se dan cuenta, el exponente es negativo. Eso quiere decir que el punto decimal se mueve, pero hacia el otro lado, ¿sí? De manera que, por ejemplo, si yo dijera 5 centímetros, ¿cuánto sería en metros? Pues sería 0.05 metros. Vamos a ver esos ejemplos más a detalle, pero de momento quédense con estas ideas. Ahora,
el mili, abreviado con M, es 1 por 10 a la menos 3, de manera que 9 milímetros, ¿cuánto sería en metros? Pues sería 0.009 metros. A eso le sigue el micro, abreviado con una letra griega que se llama mu, y que es verdad que se parece a una M, pero con una patita más larga, ¿verdad? Y cuyo valor es 1 por 10 a la menos 6. Luego le sigue nano, abreviado con N, y pico, 1 por 10 a la menos 12. Y bien, aquí están los ejemplos de los que hablaba. Había mencionado un megasegundo. Acuérdense que mega era 1 por 10 a la 6. Por tanto me queda 1 por 1.000.000 y eso pues obviamente es 1.000.000 de segundos. También había hablado de 2 kilogramos. Acuérdense que kilo es 1 por 10 a la 3, entonces me queda 2 por 10 a la 3, pero 10 a la 3 es 1000, así que multiplico 2 por 1000 y eso da 2000, evidentemente. El siguiente que había mencionado era 2.3 kilogramos, entonces nos queda 2.3 por 10 a la 3, pero 10 a la 3 es 1000, entonces 2.3 por 1000 me da 2300 gramos. Así se usan los primeros. A la derecha teníamos los que tenían un 10 con exponente negativo. Por ejemplo, el de 15 centímetros. Recuerden que centi vale 1 por 10 a la menos 2. Entonces 15 centímetros sería 15 por 10 a la menos 2. Pero 10 a la menos 2 equivale a dividir entre 100. Entonces 15 entre 100 pues me queda 0.15 metros. Así entonces 3 centímetros sería 3 por 10 a la menos 2, 3 entre 100 y eso da 0.03. En ese mismo sentido, 9 milímetros. Acuérdense que el prefijo mili vale 1 por 10 a la menos 3, lo que equivale a 9 entre 100, perdón, 9 entre 1000, y eso pues da 0.009 metros. Y bien, hasta ahí espero que les haya gustado este video. No se olviden de que pueden dejarme sus dudas, sus aclaraciones en los comentarios. Y de que en mis tiempos libres doy clases particulares, no cobro mucho, se los prometo, y también doy un curso de admisión a la universidad, también muy económico. Nos vemos, hasta luego, cuídense, bye bye.